Parecería que en el Ecuador no son suficientes y no son tan graves los problemas que tenemos como para estar generando las alarmas y las alertas con respecto de lo que sucede en otros países. Em, los problemas que atraviesa Venezuela, y ojalá no se malinterprete mi comentario y mis palabras, aunque sí quiero dejarlo muy claro, eh, yo no voy a poner las manos al fuego por el régimen de Maduro. Creo que entre Maduro y Chávez de igual manera hay una distancia abismal, más allá de que Maduro ha seguido o ha tratado de seguir las líneas ideológicas de lo que fue el proceso liderado por Chávez, pero creo que desde todo punto de vista entre Chávez, lo que fue Chávez y lo que es actualmente Maduro y su régimen son diferentes y se distancian. Pero finalmente, lo que está pasando hoy en Venezuela, considero y creo, opinión muy particular, muy personal, con la que por supuesto no están obligados ustedes a coincidir, y yo tampoco estoy obligado a coincidir con todos ustedes, desde luego, respetuosos somos de las opiniones de los demás. Eh, Ese es un problema de los venezolanos y tienen que resolverlo los venezolanos. Y a este problema al que han llegado los venezolanos, creo que la culpa es compartida y que tantos son los errores que aparentemente ha cometido Maduro como son tantos los errores que ha cometido la oposición. Hay incluso autoridades que están del lado del progresismo, como el propio Petro en Colombia, como el propio Boric, aunque a Boric mucho se le critica desde la propia izquierda con respecto de su visión política, que han sido críticos con respecto del régimen de Venezuela. Insisto, problema de los venezolanos, que lo resuelvan ellos y que lo resuelvan además por todas las vías democráticas que tienen que agotarse. Sin la intervención de Panamá, sin la intervención de los Estados Unidos, sin la intervención del Ecuador, sin la intervención de nadie, que resuelvan los venezolanos su problema, porque ese problema es de los venezolanos. Y les repito lo que decía hace un momento, parecería que en el Ecuador no son tan graves los problemas que tenemos, no son tan críticos los problemas que tenemos, que estamos más preocupados de lo que sucede en Venezuela. A propósito de lo que aconteció ayer durante la reaparición de la señora María Corina Machado, una de las lideresas de la oposición, en un acto público, que sirvió, entre otras cosas, para medir fuerzas con el gobierno y en el que creo que no le fue tan bien a la oposición, porque no hubo una convocatoria increíblemente masiva para decir, sí, sí, es verdad que la oposición tiene la mayoría y que la mayoría del pueblo venezolano está con ellos y que sí, que Maduro es un tirano, es un dictador y tiene que irse y lo que sea. Hoy, justamente, viernes, un día después de lo acontecido ayer, es cuando Maduro tendrá que nuevamente asumir un nuevo periodo de gobierno. Y mucho se comenta sobre lo que podría suceder hoy en Venezuela con respecto de lo que será la toma de posesión y la intención de Edmundo González, quien fue el contendor de Maduro en las elecciones anteriores, de ingresar al país acompañado de varios presidentes de otros países para él pretender asumir el poder. Y yo lo único que puedo esperar, lo único que deseo es que el conflicto en Venezuela no escale y que no escale al nivel de generarse una confrontación que pueda ser violenta y que pueda ser mucho más crítica que lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Pero insisto, ese finalmente termina siendo un problema de los venezolanos que lo resuelvan ellos y que lo resuelvan por todas las vías democráticas que puedan agotarlo. Pero acá parece que no son tan graves los problemas que tenemos, que estamos preocupados mucho, muchísimo, muchísimo de lo que pasa en Venezuela. Y con el tipo de régimen que tenemos acá, que desconoce, por ejemplo, a su propia vicepresidenta, que violenta embajadas de países hermanos, como lo que pasó en abril anterior con la Embajada de México en Quito, eh, que desconoce los acuerdos internacionales, las leyes internacionales y demás, eh, estamos demandando a otros países y a otros gobiernos respeto a la democracia y respeto a las constituciones y respeto a la ley, no sé qué, sin fijarnos en lo que está pasando internamente en el país.
Entonces, uno de esos personajes que sale justamente a cuestionar y a criticar lo de Venezuela es el presidente Noboa. Ayer ha publicado un tuit acompañado de una serie de imágenes con un mensaje, ¿no? El secuestro de María Corina en manos del régimen, y esto del secuestro merece creo que un capítulo aparte. El secuestro de María Corina en manos del régimen, tanto que la palabra secuestro en titulares de prensa internacionales lo usan entre comillas. El secuestro de María Corina en manos del régimen de Nicolás Maduro expone la brutalidad de una dictadura que ha sembrado muerte y miseria en su propio país. En Ecuador, cualquier político que defienda o justifique o guarde silencio ante actos no solo traiciona los valores democráticos, sino que se convierte en cómplice de un sistema que ha causado hambre, desesperación, sufrimiento a millones de personas. Basta de medias tintas para encubrir, compañeros. Debemos ser una nación unida, condenando con firmeza y sin ambigüedades a esta dictadura. Los ecuatorianos exigen saber de qué lado de la historia están y etiqueta a varias autoridades nacionales y a la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, ¿no? En el mensaje, el presidente habla del supuesto secuestro. Ayer, lo primero que dio la vuelta al mundo después de las famosas fotos muchas de ellas de imágenes cerradas, eh, fue que una vez terminado el meeting donde intervino la señora Machado, quien había pasado en la clandestinidad más de 100 días, a la señora le habían detenido y claro, empezaron a utilizar la palabra secuestro. Pero fíjense ustedes que ahora, en la época de la revolución de la información, donde todo queda registrado en imágenes, como por ejemplo lo que sucedió con la detención de los 4 niños de las Malvinas, ¿Mm? Donde todo queda registrado en imágenes, del famoso secuestro y de la famosa detención de Corina Machado, no había ni una sola imagen. No había cómo verificar que esa información sea cierta. Lo que sí hubo ayer sobre este cuento del secuestro de Corina Machado fue, evidentemente, una operación política y mediática impresionante, impresionante. Medios de todo el mundo, políticos de todo el mundo, activistas de todo el mundo y periodistas que no se tomaron el tiempo de contrastar y de verificar. Empezaron a hablar de secuestro, empezaron a hablar de detención arbitraria, de secuestro, de desaparición de Corina Machado en manos del régimen de Maduro. Inmediatamente después aparece un video, primero una foto, después un video. Una foto primero donde ella se le ve que está con una especie como de rompevientos, ¿no? Una chompa impermeable, una cosa así, con capucha, cubierto el rostro. Y después con esa misma chompa se deja ver un poco el rostro y con su voz dice que está todo bien, que ella no, que ella ha salido inmediatamente de la concentración y que se le ha caído y empieza a hablar un poco en clave, clave que después es utilizada por Bukele en varios de sus posteos en redes sociales, si ustedes lo revisan, cuando empieza a hablar de la famosa cartera azul. Ella dice que se le ha caído la cartera azul y por ahí han empezado a hablar un poco en clave, ¿no? Entonces, sobre eso creo que también habrá que estar pendiente de qué se trata. Esos códigos mediante los cuales han empezado a comunicar sus mensajes, ¿no? Con respecto a lo que pueda suceder hoy, por cierto. Pero la verdad es que lo único que se supo después es eso, que la señora dijo, estoy bien, estoy en un lugar seguro, no ha pasado nada, no he sido secuestrada, tranquilos. Y en horas de la noche postea en su cuenta de Twitter también información diciendo, tranquilos, que yo mañana voy a relatarles y les voy a contar qué fue lo que sucedió durante la jornada de este jueves. Así que muchos se anticiparon y se aceleraron a publicar y hablar del famoso secuestro de Corina Machado cuando no hubo tal secuestro ni tal detención, por un lado, ¿no? Pero volviendo al posteo del presidente, y por eso yo les decía de entrada que parecería que en este país poco nos importa lo que pasa y que estamos más pendientes de lo que sucede afuera que de lo que pasa acá, y tenemos además eh,
la cara de palo suficiente como para salir a mirar la paja y la viga en el ojo ajeno, cuando no hacemos una lectura absolutamente consistente de lo que haces y pasa en nuestro país. Entonces, el presidente habla de quienes traicionan los valores democráticos. Y es el presidente de un gobierno que desconoce a su propia vicepresidenta que aparece ayer, después de varios días, a decir que se iba a consumar un golpe de Estado y hacer un llamado a la OEA, que ha guardado silencio absoluto en este asunto, porque es una vicepresidenta a la que han exiliado, han silenciado, han perseguido, y no han perseguido solo a Abad, han perseguido a su propio hijo, a quien le metieron en la roca, a quien le inventaron el cuento de las famosas cuentas offshore. Yo quiero saber si es que eso ya se comprobó. ¿Tiene o no tiene 8, 9 o 10 millones de dólares del hijo de Abad en cuentas en paraísos fiscales? ¿O fue todo mentira? Y una mentira que además fue operada también con medios de comunicación y periodistas. Se convierten en cómplices de un sistema que ha causado hambre, desesperación y sufrimiento a millones de personas. Parecería que estamos hablando del Ecuador, en donde apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un trabajo y los otros 7 de cada 10 no están padeciendo lo mismo. Hambre, desesperación y sufrimiento. ¿No será que hambre, desesperación y sufrimiento también padecen las familias de las Malvinas que perdieron a sus hijos, que fueron, eso sí, secuestrados y desaparecidos y después asesinados tras la retención violenta, forzada y el secuestro en manos de 16 miembros de las Fuerzas Armadas? ¿No será de hablar de eso también, presidente Noboa? Ayer el presidente salió a hablar de un supuesto secuestro y la Cancillería a condenar un supuesto atentado en Venezuela, pero el presidente de lo sucedido con los niños de las Malvinas no ha dicho una sola palabra. Y eso parece que para los ecuatorianos además está bien, porque resulta que el señor está súper bien valorado. Y resulta que la gente en este país lo que más destaca, lo que más reconoce, lo que mejor le califica es la supuesta lucha contra la delincuencia y la violencia. Y no estamos evaluando certeramente, transparente y objetivamente situaciones como lo que pasó con los niños de las Malvinas. Y el presidente nos habla de un país que no existe en cada uno de sus spots, en cada una de sus alocuciones, en los spots incluso de campaña de su partido. El presidente nos habla de un país que no existe, porque este no es un país en el que se respeta la democracia, porque ya estamos viendo lo que han hecho con la vicepresidenta Abad. Y ahora lo último que tenemos es lo sucedido con el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz. Yo les voy a pedir a mis compañeros que por favor pongan el video que ayer el doctor Muñoz compartió en sus redes sociales. Ecuatorianos, hoy he sido notificado con una denuncia penal presentada en mi contra por el presidente de la República, Daniel Noboa Así. El motivo de esta denuncia es por el supuesto delito de simulación y usurpación de funciones públicas, en razón de que el día de ayer, cumpliendo estrictamente con mis funciones como secretario general y por disposición expresa de la presidenta de la Asamblea encargada, procedí a notificar con la devolución del decreto ejecutivo número 500, mediante el cual el presidente de la República se ausentaba del poder bajo el argumento de una supuesta fuerza mayor en razón de la campaña electoral. Como ustedes pueden comprender, esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentarme. Sepan ustedes que bajo ningún concepto lo van a lograr. Yo he actuado siempre de forma correcta y ética, y así lo seguiré haciendo durante toda mi vida, velando por el respeto a la ley y a la Constitución de la República del Ecuador. Quiero que sepan también que he recibido varias amenazas
que buscan amilanarme, que no cumpla con mi labor. No he cometido ningún delito y es por eso que responsabilizo al gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia. Y lo que sí les puedo decir es que aquí estoy, tranquilo, y seguiré cumpliendo con mis funciones siempre en aras de que en el Ecuador impere la justicia, la verdad y el respeto al Estado de Derecho. Buenas noches. Resulta que el secretario de la Asamblea Nacional ha sido denunciado penalmente por el candidato presidente de la República por hacer lo que le correspondía además como secretario de la Asamblea, ¿no? La Asamblea y los legisladores toman una decisión y el secretario lo que hace es dar trámite a esa decisión porque el secretario además cumple con procedimientos administrativos. Él no toma las decisiones políticas. El secretario es del secretario, no es ni el presidente de la Asamblea, ni es el Consejo de la Administración Legislativa en su figura de secretario. Es el secretario nada más, el doctor Alejandro Muñoz, cumple con las disposiciones y con las decisiones que son el resultado de medidas que adoptan los actores políticos que están a cargo de la administración política de la Asamblea. Y él como secretario no hace más que cumplir con esas disposiciones. Y resulta que ahora mismo es objeto de una denuncia penal por parte del presidente de la República y que ayer, en horas de la noche, generó la alerta de que se iba a producir un allanamiento a la sede del Parlamento Nacional. Y mis compañeros pueden poner, por ejemplo, en este momento en imágenes, lo que estaba pasando ayer en horas de la noche en la Asamblea. Recuerden ustedes, y esto lo destacamos nosotros semanas atrás, la decisión de la entonces presidenta Viviana Veloz de retirar vallas que habían sido colocadas en los alrededores de la Asamblea desde la época del gobierno de Lenín Moreno. Esas son calles en los alrededores de la Asamblea que terminaron siendo más peatonales, por donde pasaban principalmente estudiantes, ¿no?, de colegios, establecimientos que están en los alrededores de la Asamblea, pero sobre todo también personas y civiles. No olvidar que la Asamblea está cerca de la maternidad Isidro Ayora, que está cerca del Hospital Eugenio Espejo, ¿no? Que iban a visitar gente enferma, que circula a través de los diferentes sistemas y mecanismos de transporte público que hay en los alrededores de la Asamblea y de estos hospitales y casas de salud. Y resulta que la Asamblea terminó convirtiéndose en un búnker a partir de lo sucedido durante el gobierno de Lenín Moreno. Estas imágenes que ustedes están viendo las compartimos del medio de comunicación Gripanas, medio digital, y ayer de noche alertaba, estas son imágenes de ayer en la noche, de que nuevamente se estaban colocando vallas en los alrededores de la Asamblea Nacional. Cuando también a la par se conocía de esta advertencia y amenaza de que podía haber sido allanada la oficina del secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, a quien, por supuesto, uno por el ejercicio del periodismo, de la cobertura parlamentaria de varios años, uno le conoce a Alejandro, le conoce a su hermano Gonzalo, que estuvo hace algunos días atrás haciendo análisis jurídico y constitucional con respecto de la decisión también del presidente Noboa de no acogerse a la licencia para la etapa de campaña electoral y el silencio que están guardando las autoridades y demás. Pero quiero ir a lo que les planteaba al inicio de este comentario. El tema de la persecución. Arranco expresándole la solidaridad a Alejandro, a quien, como les decía yo, lo conozco. No es mi amigo, no es mi amigo íntimo, pero sí es una persona conocida y es alguien a quien, por supuesto, por esa relación más de carácter profesional que tenía durante la época en la que cubría permanente asamblea, lo conozco. Insisto, no es mi amigo íntimo, pero creo que nos tenemos una relación de mutuo respeto, ¿no?, como por ejemplo con su hermano Gonzalo. Eh, y por esa relación de respeto, le quiero expresar mi solidaridad por lo que está atravesando. Que creo que es además injustificable lo que está pasando con el secretario de la Asamblea Nacional.
Creo que es una más de las víctimas de la persecución que ha emprendido el presidente Noboa y su gobierno. Y yo estoy seguro, voy a hablar quizás un poco de memoria y voy a hablar quizás desde el prejuicio también, pero por la vertiente política de la cual surge o emerge la figura de Alejandro. Alejandro es social cristiano. Alejandro se formó, al igual que su hermano Gonzalo, en las filas del Partido Social Cristiano, pertenecían a las juventudes del partido, pertenecen, sobre todo Alejandro todavía. Gonzalo entiendo que está ahora más apegado y más alineado a Cucalón. Y no sé si Gonzalo todavía sigue siendo parte del PCC, pero Alejandro sí. Alejandro se formó en las juventudes del Partido Social Cristiano. Entiendo que trabajó en la Asamblea Nacional muy de cerca con la bancada siempre del PCC. Estuvo trabajando en la Alcaldía Social Cristiana de Guayaquil, colaborando muy de cerca, entiendo además, con Vicente Almeida, que fue asambleísta del PCC y que fue funcionario también de alguna de las eh, empresas municipales o de las instituciones municipales del periodo de la señora Cintia Viteri. Entonces, Alejandro tiene formación social cristiana, siempre estuvo muy cercano al PCC, no tiene nada que ver con la Revolución Ciudadana Alejandro, y hoy está siendo víctima y objeto de persecución por parte de Daniel Noboa. Y esto es súper importante, les voy a decir por qué. Porque, y hablando desde el prejuicio, yo estoy seguro que cuando empezó cuando se dio la traición de Lenín Moreno y cuando empezó la persecución fratricida de Lenín Moreno, de los Michelenas, de las Romos, de los Cuestas y de todos estos, acompañados de la Fiscalía de ese entonces, del Pugilato, de Celi, de la Contraloría controlada por ese impresentable de Celi y demás, Alejandro seguramente apoyó la persecución contra la gente del correísmo. Alejandro era un durísimo crítico de la Revolución Ciudadana y del correísmo. Y estaba en todo su derecho de opinar así. El problema es que en ese momento, y muchos lo advertíamos, era saber cuándo iban a venir por ti. Y ahora estamos viendo que ya no es una persecución estrictamente ideológica. Ya no tiene que ver únicamente con que seas de izquierda para perseguirte, tiene que ver con que no haces lo que yo quiero que hagas para perseguirte. Como les digo, Alejandro Muñoz es social cristiano, secretario de la Asamblea Nacional. Fue designado secretario durante el periodo de la presidencia de Cronfe. Y Alejandro tiene todo el derecho de ser social cristiano, de ser tendencia liberal, de considerarse de derechas, porque es su decisión, y está perfecto, está bien. Y eso no impide que él sea un gran profesional, como yo creo que lo es. Es un tipo joven, con muy buena formación académica, con una muy buena formación y escuela política, porque creo que el Partido Social Cristiano, como en su momento fue la izquierda democrática y como creo que hoy es la Revolución Ciudadana, es una gran escuela política. Lo que no ha sido, por ejemplo, el movimiento Creo para las derechas, no es una escuela de formación política. Es un grupo empresarial, es una más de las empresas del señor Lazo. El Partido Social Cristiano es un partido que tiene larga historia desde mediados del siglo anterior. Y como les digo, al igual que en su momento fue la izquierda democrática, es un partido que tiene escuela de formación. Y Alejandro Muñoz se formó ahí. Y lo lamentable de esto, les decía, es que yo no dudo que Alejandro en 2017, 18 y los años posteriores haya aplaudido lo que fue la persecución contra los integrantes de la Revolución Ciudadana por un gobierno que fue también parte de esa Revolución Ciudadana. Entonces, en ese momento a mucha gente se le decía, no aplaudas la persecución porque, y no aplaudas la traición porque no sabes cuándo te va a tocar a ti. Y hoy estamos frente a un régimen que está persiguiendo, es un presidente empresario, que está persiguiendo empresarios.
Vimos lo que pasó con Topic en días anteriores y vimos lo que pasó con Topic en esta semana. Una movida a través de, además, organismos internacionales como el BID, que se consigue por la inclusión en este tipo de organismos de gente como Roberto Isurieta, que sigue operando para el gobierno. Entonces, un gobierno de empresarios que persigue empresarios y que persigue empresarios que son además de su misma línea ideológica, supuestamente. Porque Topic está más cerca de Novoa que del correísmo. Topic, en la segunda vuelta del 2023, dijo que de cajón iba a votar por Novoa y apoyó a Novoa y lo persiguió a Topic. Esta semana también, desde el gobierno y a través de las cuentas y las granjas de trolls y de bots del gobierno, se ha emprendido una campaña de desprestigio y de persecución en contra de nada más y nada menos de quien uno creía que era de los hombres más poderosos de este país, que es Jaime Nebot, a quien han dicho que huyó a Miami. Y Nebot respondió ayer a través de su cuenta de X diciendo, tranquilos, que ya regreso. Y vamos a ver qué es lo que resulta de esta confrontación en contra de Nebot. Y yo creo que esto que ha pasado ahora con Alejandro tiene que ver y mucho con esa disputa de poder que hay de parte del gobierno de Novoa directamente con Nebot. Esto ya no tiene únicamente que ver con la Revolución Ciudadana. Y creo que acá ya mucha gente tendrá que empezar a sacudirse y ver, ya esto de la persecución no está tan bonito, porque ya no están persiguiendo únicamente a correístas, porque cuando perseguían a correístas, todo el mundo aplaudía. Pero ahora ya no están persiguiendo solamente a correístas, porque te van a perseguir a ti algún rato. ¿Eh? Y yo les quería plantear, adicionalmente a esto que les acabo de manifestar con respecto de lo sucedido con Alejandro, para que se den cuenta los límites a los que han llegado y a la clase de personas que está enfrentándose este país. Compañeros de formación política de Alejandro seguramente son muchos de los que hoy están aplaudiendo lo que hacen con él. Entre otros, Esteban Torres. Esteban Torres era parte de la bancada social cristiana a la cual asesoraba y a la cual se pertenecía Alejandro Muñoz cuando era asesor parlamentario. Esteban Torres es hoy candidato de ADN y es uno de los alfiles más visibles que tiene el gobierno de Novoa. Fue viceministro del gobierno de Novoa. Y yo quisiera preguntarle públicamente a Esteban Torres si él está de acuerdo con lo que están haciendo con su probablemente amigo Alejandro Muñoz, pero más que eso, ex compañero de militancia. Y no solo es de Esteban Torres, están las hermanas Jaramillo, que seguramente fueron compañeras de funciones de Alejandro cuando Alejandro fue funcionario del municipio de Guayaquil, y las chicas también eran funcionarias del municipio de Guayaquil, aunque no han sabido ir a trabajar. Quisiera preguntarles a ellas si es que están también de acuerdo con la persecución en contra del secretario de la Asamblea, que antes era su compañero de partido. Quisiera preguntarle a los otros candidatos que eran del Partido Social Cristiano hasta las elecciones seccionales del año anterior, como este señor Andrés Castillo, que ahora es candidato a la Asamblea por ADN, que también era compañero de militancia y de bancada y de asesoría con Alejandro Muñoz, si está de acuerdo con lo que están haciendo con, me imagino yo también que es su amigo Alejandro. ¿Todo por qué? Por mantener un metro cuadrado de poder. Y este creo que también es un llamado a la reflexión a un tipo que considero que sí es un hombre de bien, un gran profesional, un joven prospecto político como lo es Alejandro. A defender la democracia y a reconocer que probablemente cuando aplaudían la persecución que emprendieron en contra del correísmo, no estaba bien, porque además no se estaban dando cuenta del monstruo que estaban creando y que hoy está alcanzando a todo el mundo.
incluidos ellos. Y les repito, por supuesto, mi abrazo y mi pública solidaridad a Alejandro y a su familia por lo que está pasando en este momento.